Hola, mi nombre es Rubén Omaña y vamos a hacer un video para resolver problemas de pérdidas tipo 1. El problema se lo muestro a continuación y arrancamos. Tenemos dos tanques y necesitamos llevar un caudal de 125 litros por segundo desde el tanque A hasta el tanque B. Nos dicen que la tubería es de acero comercial. Tenemos además una válvula de globo, dos codos de 90 grados, una salida y una entrada. Nos piden calcular cuál debe ser la altura que debe haber entre el tanque 1 y el tanque 2 para que el fluido pase con este caudal de 125 litros por segundo. Lo primero que vamos a hacer entonces es escribir los accesorios que tenemos. Aquí ya los tengo escritos y vamos a buscar en las tablas que están en el link del video los valores de K y de LE sobre D. Lo primero que tenemos es una entrada de borde cuadrado. Fíjense que no es una reentrada, sino es una entrada de borde cuadrado, cuyo K es 0,5. Tenemos también una salida que, si recordamos el video anterior, cuando la salida sale por debajo del nivel del agua, el K vale 1. Además, tenemos una válvula de globo que, si nos vamos a las tablas, pues nos muestra que tiene una longitud equivalente de 340 y dos codos de 90 grados. Cada uno de ellos tiene 30, por lo tanto, tenemos un LE sobre D de 60 para ambos codos. Lo que normalmente tenemos que hacer es que, una vez que tenemos los valores de K y LE sobre D, los sumamos y obtenemos el valor total de los accesorios para toda la tubería. Por otro lado, en el problema nos dice que la longitud de la tubería es de 30 metros. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de la energía para poder hallar este H. Tenemos que tomar en cuenta que en el problema nos dice que la temperatura del agua es de 20 grados centígrados y para 20 grados centígrados tenemos que la densidad es de 998 kilogramos por metros cúbicos y la viscosidad es de 1,01 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metros cuadrados. Estos son datos que nos da el problema y que simplemente lo buscamos en una tabla. Bien, tenemos entonces los datos. Otro dato que nos dan es que el diámetro nominal es de 10 pulgadas. Si vamos a las tablas de los diámetros, vamos a encontrar que para un diámetro nominal de 10 pulgadas, el diámetro interno es de 10,020 y si lo llevamos a metros, pues será 0,2545, que es la distancia que tenemos allí. Bien, vamos a comenzar a resolver el problema. Partimos de la ecuación de la energía. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué podemos simplificar. En este caso, por ejemplo, vemos que el punto 1 y el punto 2 lo colocamos en la superficie de cada uno de los tanques y observamos que está abierto a la atmósfera, tanto 1 como 2. Por lo tanto, la presión en 1 y la presión en 2 son iguales. Como se trata del mismo fluido, pues el peso específico también. Por lo tanto, podemos decir que este y este valor son iguales, por lo tanto se cancelan. Por otro lado, generalmente cuando tenemos un tanque de este tipo, la velocidad del fluido, si es que llega a haber algún movimiento, es mínima. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad acá la podemos aproximar a 0, al igual que en el caso del tanque B. Otro dato que tenemos es que, o podemos observar, es que no tenemos ningún dispositivo que aumente la energía o que la disminuya, como sería una bomba o una turbina. Por lo tanto, este H del dispositivo lo podemos eliminar también. Una vez que tenemos eso allí, digamos, recogiendo ya lo que tenemos entonces que Z1 menos Z2 va a ser igual a HL. Observemos que Z1 está en esta posición, Z2 en esta posición. Si yo resto Z1 menos Z2, obtengo H. Por tanto, me queda que H va a ser igual a las pérdidas totales, pérdidas mayores más pérdidas menores. Entonces, si yo quiero calcular el H que me están pidiendo, simplemente tengo que calcular las pérdidas totales. Recordemos que
las pérdidas totales las calculamos con esta ecuación. Donde esta primera parte corresponde a las pérdidas mayores y esta a las pérdidas menores. Bien, verifiquemos entonces qué datos tenemos. Tenemos longitud de la tubería, tenemos el diámetro interno, tenemos la longitud equivalente, que la calculamos por acá, y tenemos el K total, que lo calculamos por acá. La velocidad no la tenemos y F tampoco lo tenemos por ahora. Vamos a ver si podemos calcular la velocidad. Recordemos que la velocidad viene dada por el caudal entre el área. El caudal no lo dan y el área la podemos calcular en función del diámetro. Por lo tanto, la velocidad dentro de la tubería vendría dado por el caudal sobre el área, que es este que está acá. Tenemos el diámetro interno, tenemos el caudal, por lo tanto podemos calcular la velocidad. Si simplemente sustituimos los valores, que serían 0,125 y los valores del diámetro, el diámetro en metros es 0,2545. Si yo le coloco unidades, esto vendría a ser metro cúbico por segundo. Y esto vendría a ser en metros cuadrados. Y este valor sería el cuadrado. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad y la velocidad promedio. Y decimos que esa velocidad es equivalente a 2,457 metros por segundo. 2,457 metros por segundo. Tenemos la velocidad. Por lo tanto, le podemos dar aquí un chulito. Y me quedaría por calcular F. Si nosotros vemos la ecuación F, la podemos calcular tanto por la ecuación de Allan. Hay otras ecuaciones, como les había dicho previamente en el video anterior, como la ecuación de Colegu, y hay otras más, que nos permite calcular F. En este caso vamos a utilizar la ecuación de Allan, que como les dije tenía un mejor resultado. Y pues aquí vemos que el factor de fricción depende del número de Reynolds y E sobre D. Si nosotros obtenemos el número de Reynolds y E sobre D, podemos calcular el factor de fricción. Y una vez que nosotros tenemos el factor de fricción, ya estamos listos para calcular las pérdidas totales. Veamos. Dijimos que el factor de fricción depende del número de Reynolds. Ahora, el número de Reynolds, si recordamos, depende de la densidad, el diámetro, la velocidad promedio y la viscosidad. Y ya vimos que la densidad la tenemos, la viscosidad también la tenemos, el diámetro interior lo tenemos y la velocidad la acabamos de calcular. Por lo tanto, sustituimos. Simplemente voy a sustituir allí los valores, no voy a hacer la operación, pero ustedes sustituyan los valores, verifiquen que si nosotros colocamos los valores con las unidades correctas, esto debe dar adimensional. Si esto no nos da adimensional, hay algún problema. Recordemos que el número de Reynolds es el número adimensional. El número de Reynolds da 617.914. Bien, una vez que tenemos el número de Reynolds, ya tenemos entonces resuelto esta parte del problema. Nos faltaría calcular entonces E sobre D. Nos dicen que el material es acero comercial, y para el acero comercial, según las tablas que tenemos allí en el link, el E vale 0,00015 pies, que llevados a metros equivalen a 4,572 por 10 a la menos 5 metros. El diámetro ya lo tenemos en metros. Por lo tanto, si yo divido E entre D, obtengo el valor que nos hace falta para colocar acá. Entonces, simplemente sustituimos los valores y nos queda que E sobre D, colocando los valores que tenemos allí, nos da un valor de 1,796 por 10 a la menos 4. Y eso es adimensional porque tenemos metros acá y metros acá. Listo. Entonces, una vez que tenemos E sobre D y tenemos el número de Reynolds,
entonces ya podemos resolver el factor de fricción. Fíjense que la ecuación de Alan viene, el factor de fricción viene dentro de una raíz y en el denominador. Nosotros podemos despejar esto si elevamos esto a la menos 2 y elevamos esto a la menos 2, nos quedaría f arriba sin la raíz ya y simplemente colocamos esto. Esto nos quedaría entonces a la menos 2 todo esto. Pero si utilizan una calculadora las nuevas, pues pueden colocar los valores, pueden colocar la ecuación y él simplemente le va a dar el valor de f. El valor de f, una vez que sustituimos los valores que tenemos, nos da una fricción de 0,0148. También adimensional. Bueno, una vez que tenemos el factor de fricción, ya prácticamente tenemos el problema resuelto, porque esto era lo único que nos faltaba para calcular las pérdidas totales. Sustituimos todos los valores allí en HL. Lo voy a colocar aquí el resultado. Ustedes metan esos valores en sus casas y verifiquen que eso está correcto. Este HL les debe dar en metros, porque recuerden, todo esto es adimensional, pero esto es metros cuadrados sobre segundos cuadrados sobre metros sobre segundos. Simplemente nos da HL nos da en metros. Por lo tanto, resolvemos y HL nos da 2,83 metros. Este es el resultado de las pérdidas mayores más las pérdidas menores. Pero por acá habíamos dicho que una vez que simplificamos la ecuación de la energía, que la altura mínima que nosotros requerimos es equivalente a las pérdidas totales. Por lo tanto, la respuesta al problema que nos está dando es que la altura mínima requerida para que el fluido pase de A a B con este caudal de 0,125 metros cúbicos por segundo es 2,83. Cualquier altura mayor que esta nos va a permitir que el caudal que pase por acá sea por lo menos 125 litros por segundo. Cualquier altura menor a este, pues va a dar un caudal menor, por lo tanto no nos serviría, si este es el caudal que nosotros necesitamos. Bien, fíjense que esto es un problema tipo 1, donde conocemos o podemos calcular el número de reinos y E sobre D, y por lo tanto podemos tener el factor de fricción. Y con eso podemos resolver lo que nos están pidiendo. Este es el tipo de problemas más sencillo que hay para calcular pérdidas. En una futura ocasión estaremos haciendo un problema de tipo 2, donde se nos pide por lo menos la velocidad o el caudal. Espero que les haya servido esta clase. Manténganse conectados, que pronto vendremos con un problema un poquito más complicado. Hasta luego.